Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Muy buenas, xente, soy Horros y Frixuelos y estamos otro día más aquí en Cafetín con Pingarates para analizar pues todo lo que está pasando desde una perspectiva asturiana, contándolo en lengua asturiana y desde la cultura asturiana. Y güey, para tomar este Cafetín con Pingarates tenemos con nos al presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, Xosé Antón González Riaño. Muy buenas, bien llegado. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo estás pasando este confinamiento? Creo que andes per Somiedo, ¿no? Sí, la verdad es que llevo en Somiedo desde el entamo del mes de marzo. La mi docencia universitaria lle básicamente en el primer cuatrimestre y, vamos, desde principios de marzo estaba aquí en el mi pueblo, en Somiedo, en Robleu, pues haciendo teletrabajo. Y yo me aquí la formulación del decreto de alarma y demás, ¿no? Entonces, bueno, y es una situación que camiento yo que tiene que ser muy diferente a cómo se pasa el confinamiento en una ciudad como puede ser Ubieu o Xixón. Es decir, que la vida en los pueblos lleva un ritmo y unas posibilidades totalmente distintas. Como yo desde yo siéntome un privilegiado. Estamos valorando ahora la Asturias rural, la siempre abandonada Asturias rural, ahora... Sí, sí. Vamos a ver, cuando se fala de reconstrucción a nivel estatal y falase en Asturias también de proceso de reconstrucción, que lleva digamos, un tópico que está remanando, por ejemplo, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, yo creo que dentro de esta reconstrucción de Asturias, por lo que hay que entamar, y por la reconstrucción de la identidad de Asturias desde el punto de vista social, cultural y económico. Y esa identidad pasa necesariamente por la Asturias rural. Asturias, queramos o no, es básicamente rural. Y la esencia de Asturias es rural. Según mi opinión. Bueno, está claro, aunque la mayoría de la población vive en el centro, tenemos los contactos, la abuela, la casa de la familia, que está... Y bueno, vivimos en el centro, pero vamos por la Y, por la autopista, y vemos les vaques, los horros y las cañerías. Está presente... Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, Xosé Antón González Riaño, yo profesor titular de la Universidad d'Ubieu, na Facultad de Ciencias de la Educación, y desde el año 2017 presidente de la Academia de la Lengua Asturiana. Y con él vamos a analizar cómo afecta el andancio de coronavirus a la lengua asturiana y a la institución que preside, que también está afectada por la crisis sanitaria generada por COVID-19. Que, bueno, en asturiano no sé si el COVID-19 o la COVID-19, ya que te tengo aquí, si nos lo puedes aclarar. Bueno, la verdad es que en la academia no tuvimos oportunidad de entrar en este discutinio. A mí suéname mejor personalmente y una posición subjetiva el coronavirus. Parece que hacemos referencia al virus y por otro lado, bueno, pues hay un personaje que para mí ya en estos momentos entrañable, que es Simón, que todos los días pues nos cuenta, digamos, cómo avanza el proceso de esta pandemia y él fala también del COVID-19. Darreu de ello, pues bueno, yo creo que son posibles las dos denominaciones, pero bueno, podemos coexistir pacíficamente los dos. El problema no es el nombre, sino el problema es, digamos, atacar esta tragedia social, económica y también política, va a tener implicaciones políticas que está generando esta pandemia. A la Academia de la Lengua, imagino que también vos está afectando. ¿Cómo estáis trabajando ahora? ¿Cómo vos está afectando todo esto?
Bien, cuando en academia fuimos conscientes de, digamos, del autor y de la importancia de la pandemia, ya tomamos decisiones en antes que la administración, digamos, encamentare, por exemplo, el teletraballo. Nos ya hicimos primero que el personal de la academia no tuviera en contacto, nada más tenía que haber una persona trabajando por pisos, por plantes, primer piso una persona, segundo piso otra persona. Después, rápidamente, fechemos que el personal de la academia pues pasara en nada más un día a la semana y finalmente, ya en antes de que, bueno, de que se decretare exactamente, insisto, el teletraballo, pues todas las personas que trabajan en la administración de la academia, el personal laboral de la academia, pues está trabajando, bueno, en esos casos, con una gran coordinación entre ellos y donde yo llevo un lujo para la academia tener este personal que todos los días trabaja y trabaja siguiendo un horario riguroso, interactuando entre ellos y estamos haciendo labores muy importantes para la academia, labores de carácter administrativo, de funcionamiento, de publicaciones, de encuriosamiento, por ejemplo, de la propia página web de la academia, de los sistemas de comunicación de la academia, etcétera, etcétera. De luego, la academia, desde el punto de vista del labor administrativo, de gestión y demás, está funcionando, vamos, a mí parece que con unos niveles, dadas las circunstancias, que podríamos calificar de óptimos. Hay cosas que hacer, pues xuntes de la academia que estaban previstes, por exemplo, para el nombramiento de nuevos académicos, suspendimos y no el labor, digamos, de los filólogos de la academia o de los estudiosos de la literatura o demás, no se está haciendo en estos momentos. Bueno, podríamos, bueno, pues hacer también, gracias a las nuevas herramientas telemáticas, pues xuntes por videoconferencia. Bueno, no hay una urgencia que tengamos que asumir en este momento, aunque podríamos hacerlo. Yo, de hecho, pues participo en gestiones a nivel universitario con ese formato y donde yo resuelvo muchas cosas. Y bueno, anunciabais este jueves que anguaño, en agosto, que no se va a celebrar al final la Universidad Asturiana de Brano, que bueno, celebrase todos los años en Cangas la primer quincena. Imagino que es una decisión difícil de tomar para la academia. Sí, fue una decisión difícil de tomar. Yo sabía, tenía la intuición, va prácticamente 2 meses, que esta edición de la UABRA no se iba a poder hacer. No desanimé a los directores de los cursos na súa planificación porque, bueno, podría haber sorpresas, pero yo comentaba ya que iba a ser muy difícil. Bueno, llegaba el momento, que fue prácticamente la semana pasada, yo, vamos, púseme en contacto con la Universidad de Uvieu para sugerir la posibilidad de suspender la edición de este año, al margen de que administrativamente o burocráticamente se pudiera hacer. A mí parece que xuntar en Cangas de Narcea pues al rollo de 100 personas conviviendo tan estrechamente en aulas pequeñas, en unas instalaciones pequeñas, y era un riesgo y desde yo parecíame que en estos momentos ya era más importante, digamos, contribuir a cuidar por la salud de los asturianos y de las asturianas. La universidad entendiólo perfectamente, hicimos un comunicado conjunto y desde yo queda esa planificación fecha para el próximo, la próxima edición de 2021, que yo aguardo que va a tener el éxito que siempre tuvo la UABRA. Sé que para muchas personas, para muchos profesores y para muchos alumnos, y era una cita que ya formaba parte de la, digamos, de la planificación de Brano, que era una cita con muchas connotaciones emocionales, emotivas, porque muchos alumnos conocense entre ellos, hay una relación muy fonda y, bueno, y es lamentable, da un poco de tristura, de murnia, pero desde yo tenemos que lo asumir y faremos una edición de 2021 rellumante, de xuro.
Entonces, por lo que me cuentes, los cursos que estaban programados para este año van a hacerse en el 2021. No sé si puedes Sí, adelantarme las temáticas de los cursos que iba a tener de novedad, si había algún curso nuevo. Sí, vamos a ver. Este año había un curso en el que yo puse un especial en foto por centrarme nada más en ¿no? Un que llevaba por título Feminismo, Sociedad y Futuro en Asturias. Ahí íbamos a analizar el papel del feminismo en Asturias desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, cómo desde el feminismo se entendía en Asturias y qué propuestas se deben hacer para el futuro de Asturias desde el feminismo. Yo creo que ya era la primera vegada que en Asturias se hacía un curso de estas características. Yo estaba muy enfocado en este curso que iba a dirigir la profesora Marta Mori y que iba a juntar con muchos especialistas en los distintos ámbitos. Yo creo que en estos momentos, si hay dos cuestiones a las que tenemos que atender en Asturias, dos o tres cuestiones, son, digamos, el papel de la mujer, la capacidad de decisión que pueda tener la mujer sobre el futuro de Asturias. Otra cuestión pendiente de lo que ya hablamos en antes, y era la Asturias rural, y donde yo ahora, con esto que nos surgió, donde yo la reconstrucción. Y esta reconstrucción de Asturias tiene que ser una reconstrucción, digamos, económica, pero tiene que ser también una reconstrucción cultural, tiene que ser una reconstrucción territorial y tiene que ser una reconstrucción, digamos, integral. Y es una oportunidad histórica que tiene Asturias para hablar de reconstrucción, pero en el sentido completo de la acepción de esa palabra. Ya para acabar con el tema de la UABRA, además de formación, en el programa formativo pues hay series complementarias donde se reflexiona, como estás comentando, ¿no? Sobre el territorio, sobre el futuro. Hay actividades en colaboración con el Concello de Cangas abiertas a toda la población de esta zona. Además de la importancia bueno, de los alumnos que están en un proceso de inmersión lingüística 15 días, de algo que este año pues queda paprao. ¿Cómo afecta esto pues a la cultura asturiana de alguna manera? ¿Cómo entiende la academia esa pérdida? Bueno, vamos a ver. La supresión temporal de la UABRA, un año, dadas las circunstancias excepcionales, entra dentro de la normalidad. Yo en Xamás llevamos los primeros cursos de verano de la academia fueron en la Puebla de Allande en el año 83. Estamos prácticamente, yo decía que en 40 años, son 37 años, en Xamás la academia faltó a esta cita. Digamos que la cuestión de la UABRA es más una cuestión afectiva, emotiva, de perder de aquel entrañable que este año iba a tener una proyección y una capacidad de análisis al poner como nollo central o estrella el tema del feminismo y el futuro en Asturias. Digamos, esa capacidad de debate y esa perspectiva sí me parece a mí que podía ser, digamos, muy potente socialmente y culturalmente en Asturias. Pero dicho esto, nos asumimos como institución que pasamos por un momento de una gran exigencia social en Asturias, por una emergencia a todos los niveles, y donde yo primero hay que atallar los efectos inmediatos de esa emergencia y donde yo tiempo habrá para seguir, digamos, contribuyendo a la conformación de una cultura asturiana activa, moderna, y que contribuya bueno, pues al desarrollo de Asturias en todos los aspectos. Y es lamentable, pero ahora toca atallar los efectos de esta emergencia social que constituye la pandemia. Y con todo, imagino que en academia que seguís trabajando en otras actividades como son las jornadas de estudio, que todos los años se fan en Pallares, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Eso sigue para adelante.
Sí, sí, sí. Les xornais internacionales de Asturias van a facerse, como decías, en el mes de Pallares, na Facultad de Filosofía y Letras. Ya están previstos todos los conferenciantes, todas las comunicaciones, o gran parte de las comunicaciones. El programa está hecho y esa estructura sigue funcionando. Igual que sigue funcionando, pues, publicaciones de la academia, la revista Literatura. Estamos haciendo un esfuerzo científico y tecnológico muy importante al rollo de la revista de investigación de la Academia Lletres Asturianes, pues procurando que los dos niveles de prestigio académico de indexación sean los de más altor, de tal manera que las personas que publiquen en Lletres pues vean reconocidos y valorados las dos contribuciones al máximo nivel académico. Y seguimos trabajando en otros ámbitos, mesmamente en la revista Cultures. Estamos en este momento en proceso de elaboración. Estamos trabajando también con la antología, la esvilla del Premio Nacional de Literatura Asturiana de Joan José Sánchez Vicente. Y es decir, la Academia sigue con un labor que ya tenía previsto y que, magar la situación, pues eso ya está entamado, está rodado y llegado el momento podemos tener esos productos científicos y culturales, sin duda. Bueno, falando de Joan José Sánchez Vicente y el nuevo Premio Nacional de Literatura que iba, digamos, entregarse y ese gallardón el Día de las Letras Asturianas, que lle otra cuestión, ¿no?, que quedó aplazada, paez, ¿no?, por un acuerdo de la Academia y el gobierno asturiano. ¿Llegasteis a ese acuerdo? Sí, vamos a ver, y era, bueno, y era normal que, y esto va más de un mes ya, que nos, más de un mes largo, que sabíamos que en la primera semana del mes de mayo no iba a poder haber el Día de las Letras. Entonces, la Dirección General de Política Lingüística puso en contacto conmigo, yo con ellos, o los dos al par, y decidimos aplazar la Semana de les Lletres y el Día de les Lletres Asturianes para la seronda de este año. Si esperemos que en la seronda se dean las condiciones apallaíces para hacer un acto del Día de les Lletres, que no va a ser un acto, yo no quiero hacer un acto multitudinario, por ejemplo, en el Campo Amor. Quiero hacer una cosa con la misma solemnidad, con el mismo altor, pero un acto mucho más sencillo y mucho más apallado, digamos, a la nueva realidad. Y esperar también al nuevo año para, digamos, que con la solemnidad y con todo, digamos, el rollo de prestigio que da el Teatro Campo Amor para hacer un acto grande allí. Pero de yo la nuestra idea allí es retomar el acto del Día de les Lletres Asturianes y entregar el segundo Premio Nacional de Literatura Asturiana a Joan José Sánchez Vicente, pues coincidiendo con la seronda. A lo mejor a lo cabero la seronda. Pero esa es la idea que tenemos en este momento. Pero no va a ser en el Teatro Campo Amor. Bueno, yo a mí parece que no lle un ámbito, por lo que te comentaba antes, de aglomeración de xente y demás, que a mí me prestare. Yo creo que la Academia tiene un compromiso social que se tiene que notar también y no podemos hacer actos que vayan a las contras de un sentir generalizado de la xente, de, digamos, de protección de la salud, etcétera. Creo que podemos hacer actos con una gran dignidad, pero con un formato mucho más pequeño. Con un formato mucho más pequeño. Por lo menos a lo largo de este año, todo lo que haga la Academia tendrá ese formato, digamos, más reducido, más abarcable y más llevable desde el punto de vista, bueno, pues de la salud y de lo que ahora se llama distancia social y demás, ¿no? Y bueno, esa distancia social generó la paralización, la cancelación de toda la actividad cultural, conciertos, presentaciones de libros, pues que estaba programada en Asturias y por lo menos parece que esta situación va a durar unos meses más. ¿Cómo valoráis desde la Academia cómo está afectando esta situación a la industria cultural en asturiano? Que bueno, ya pequeñina, ya no tiene unas bases muy firmes. ¿Cómo veis esta situación para la que está pasando la cultura en asturiano?
Pero mira una cuestión, y es verdad que la producción cultural asturiana y en asturiano es pequeña, pero tiene un gran dinamismo. Por ejemplo, los editoriales, los dinamizadores culturales, a lo largo de estos meses que llevamos de pandemia, pues yo creo que amosaron una gran originalidad, ofertando los productos en redes, publicitándolos, y amosando también una gran generosidad. Quiere decir que editoriales, artistas, el ámbito musical, las artes plásticas, la literatura, yo creo que amosó dinamismo, originalidad y capacidad de conexión con la sociedad asturiana. A mí eso parece muy importante. Pero bueno, yo quiero volver a lo que te comentaban antes. Esta situación de la pandemia ya es dramática, y es una situación inaudita, dramática. Ahora bien, y también una oportunidad, el liderazgo político en Asturias, que en este momento el presidente del Principado, Adrián Barbón, reclama esa reconstrucción de Asturias e invita a los partidos políticos a participar en esa reconstrucción de Asturias. Bien, pues en esa reconstrucción, tiene que formar parte la cultura asturiana, la industria cultural asturiana y la industria cultural asturiana que se vehicula en lengua asturiana. Y es una gran oportunidad que no hay que desaprovechar. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que, digamos, que esparder per Dayuri. Formando parte de esa reconstrucción de Asturias, tiene que estar la cultura asturiana. Y la cultura asturiana entendida en su totalidad. La cultura tradicional, la cultura de vanguardia, la producción cultural, las artes, la lengua asturiana, etcétera, etcétera. Eso tiene que formar parte de la reconstrucción. Si eso no formara parte de la reconstrucción, no podríamos hablar de reconstrucción y, desde yo, no de reconstrucción histórica del pueblo asturiano, que es lo que se necesita en estos momentos. Yo estoy seguro de que, las personas que tienen que dinamizar esta idea, de seguro que la pueden entender con facilidad y de seguro que participen de esta idea también. Esta oportunidad, insisto, es histórica y no se puede desaprovechar para la cultura asturiana. Y una oportunidad histórica, comentes, tal debate de la oficialidad, tan acá, tan los periódicos, tan la prensa, tan el Parlamento. Esta situación, ¿cómo puede afectar a este debate? ¿Puede afectar de alguna manera o ves que no? Vamos a ver. Desde el punto de vista práctico, Damián, de seguro que afecta. Estamos prácticamente a 10 días de que fuera el Día de las Letras Asturianas. El 8 de mayo iba a ser el Día de las Letras Asturianas. Si no fuera, digamos, esta ya feria social de la pandemia, en este momento estaríamos hablando de la oficialidad, de la reivindicación de la oficialidad. En el Teatro Campoamor el tema central sería la oficialidad, las nuevas posibilidades de la oficialidad acordes con un gobierno que llevó en su programa electoral, digamos, el tema de la oficialidad. Habría manifestaciones en la calle, como todos los años, por ejemplo, de la Xunta por la Defensa de la Lengua, a favor de la oficialidad. Y es decir, es indudable que esta situación de emergencia social fai que, por ejemplo, simplemente a nivel de discutinio y de esparcimiento social, el tema de la oficialidad momentáneamente quede, bueno, pues un poco alloñado de lo que lleve las mayores necesidades sociales. Frente a una emergencia, cuando estamos riendo xente, cuando hay xente que está perdiendo puestos de trabajo, cuando Asturias puede quedar frayada desde el punto de vista social y económico, pues la reivindicación no pasa al primer orden de las reivindicaciones. El derecho a la lengua y a la cultura es un derecho humano irrenunciable. Pero bueno, puede hacerse una jerarquía, quiere decir, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda, por ejemplo,
pues en un determinado momento pueden ser prioritarios. Bien, dicho esto, el tema de la oficialidad, la lengua y la cultura, insisto, son derechos irrenunciables, formen parte del entramado social y económico de los países y dende los países no se entienden de una manera integral si nada más se refieren por posicionamientos tecnológicos de corte económico, de diseño industrial, de ingeniería social, simplemente. No, quiere decir que una sociedad estructurase en base a la economía, a la sociedad y a la cultura. Y esos ámbitos tienen grandes interconexiones entre ellos. Falar de oficialidad y falar de la lengua asturiana y falar de una industria cultural vehiculada en lengua asturiana que iba a generar actividad económica en ámbitos empresariales muy modernos, como son los ámbitos editoriales, discográficos, la producción audiovisual, cinematográfica, televisiva, etcétera, etcétera. Dende esos ámbitos hay que recuperarlos también cuando salgamos de esta situación y ahí volverá a surgir con puxo la necesidad de, digamos, de proteger, de homologar la lengua asturiana al resto de las lenguas del Estado. Y esa homologación pasa, lógicamente, por el tema de la oficialidad. Bueno, dejando ya un poquitín de llau el tema de la lengua asturiana y el papel institucional que representes como presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, y es profesor de la Universidad d'Uvieu, y bueno, yo quería preguntarte por este tema, ¿no? Que parece que los estudiantes pues no están muy contentos en cómo se está gestionando desde esta institución el final del curso. No sé qué opines de todo esto. Bueno, vamos a ver. En el mío entorno, yo trabajo en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. En el mío entorno, los profesores están haciendo un esfuerzo descomunal por conectar con los alumnos, por sustituir la docencia presencial por docencia online. Los alumnos están haciendo un esfuerzo enorme por asumir esa nueva situación. En la mi facultad, una de las cuestiones que esmoleza a los alumnos, básicamente el tema de las evaluaciones, está solucionado. Nos, en la mi facultad, tenemos una larga tradición, somos una facultad de educación, tenemos una larga tradición de sustituir, por ejemplo, exámenes finales por una evaluación continua, por trabajos grupales individuales de los alumnos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, yo creo que no vamos a tener problemas. Por lo que yo sé, digamos, de la gestión del equipo rectoral, la Universidad d'Uvieu es una de las universidades que primero se adelantó a transmitir al profesorado. Llevamos ya mucho tiempo el profesorado sabiendo que hay que plantear alternativas a la evaluación tradicional, convencional, presencial, de examen escrito. Eso sabemos, lo va mucho tiempo, y yo creo que el equipo rectoral hizo también un esfuerzo. Ese esfuerzo hay que afondar en él. Quiero decir, si los estudiantes tienen dudas, pues el equipo rectoral tiene que juntarse con los estudiantes, esclarear esas dudas, consensuar con los estudiantes las fórmulas más apechisques para que, digamos, la parte más feble, más débil de esta estructura universitaria, que son los estudiantes, no se vean perjudicados. Desde yo tengo el enfoque de que el equipo rectoral sabe que, por ejemplo, los alumnos que tienen que finar un grado o un máster en esta convocatoria tienen que tener una situación, llegaron al último curso o a la última fase de un máster, tienen que tener unas condiciones, digamos, coherentes y unas condiciones llevables, de tal manera que la evaluación pueda ser factible, se pueda sustituir una evaluación convencional por otra clase de evaluaciones. Vamos a ver. En resumidas cuentas, yo estoy seguro de que al final
la cuestión tendrá igua por el bien de todos, de la institución, que hay una institución muy importante de Asturias, de restitución, del profesorado y sobre todo del alumnado. En ese sentido yo estoy muy implicado y quiero ser optimista y soy optimista. Desde luego a los estudiantes hay que escucharlos, hay que sentirles sus reivindicaciones y habrá que reajustar aquello que la dinámica lleve por unos cauces que no faciliten, por ejemplo, una evaluación realista y viable por parte del estudiantado. Bueno, está claro que hay una situación nueva que nunca vivimos y que no había un guión, ¿no? Para esta situación. Y bueno, y precisamente de eso, de la gestión en general en Asturias que se está haciendo de esta crisis sanitaria, que bueno, aquí llega una crisis global, pero Asturias tiene unas peculiaridades específicas. ¿Cómo ves la gestión que se está haciendo en Asturias de esta crisis sanitaria en el ámbito de las administraciones autonómicas y la actitud de la misma sociedad asturiana, ¿no? Esa respuesta colectiva, individual pero colectiva que estamos haciendo? Bueno, bien, a mí prestaríame hacer primero una reflexión al rollo de, digamos, de cómo llevó la sociedad española en general esta pandemia. Yo creo que la sociedad en general española respondió perfectamente, fue una sociedad consciente del peligro social que se corría, de lo mucho que nos xugábamos, hay muchos muertos, y desde luego la sociedad respondió a todos los encaminamientos del gobierno en relación con el gobierno. Yo creo que cualquier gobierno que se topare con esta situación no iba a acertar al 100%. A mí parece que el gobierno de coalición entre el PSOE, estoy hablando a nivel estatal, y Unidas Podemos, parece que fechó las cosas con el mejor de los enfoques. Constame que con mucha implicación personal, con mucha dedicación personal, y desde luego pudo haber fallos, equívocos, faltas de previsiones, etcétera, etcétera. Pero el esfuerzo que fechó el gobierno a nivel estatal fue enorme y muy grande, con todos los equívocos y con todas las circunstancias que venían de una situación sobrevenida, imprevista y demás. Parece lamentable la actitud de las fuerzas políticas. Quiere decir, si la clase política española no se decata que en estos momentos confrontar con el gobierno, no sofitar una acción gubernamental que intenta, digamos, amenorgar dentro de lo posible este drama, pues es una clase política digamos que con muy poco xacío y desde luego que no enllaza con una tradición democrática y con una tradición europea que se amuesa en otros países. La acción de gobierno tiene que estar sometida a crítica, pero desde luego, en fin, parece que emplear los resultados de este drama para hacer oposición política en sí misma parece, incluso desde el punto de vista ético, de dudosa coherencia. Yo, en ese sentido, tengo una gran decepción de la clase política española, una decepción muy fonda, y parece que, en fin, no se puede apregonar que España es una gran nación, con una gran historia, con una gran proyección, y tener una clase política que no da la talla en unos momentos tan dramáticos como los que estamos pasando. En ese sentido, parece sinceramente lamentable. En relación con Asturias, yo creo que los asturianos cumplimos. Tengo que destacar que los asturianos cumplimos en general, pero si hay un sector de los asturianos que cumplieron de un modo envidiable y desde luego muy de ponderar, y el sector de la mocedad. La mocedad fue consciente de lo que nos jugábamos, cumplió las medidas de confinamiento con un enfoque enorme,
la mocedad en Asturias está siendo fondamente solidaria, dinámica, imaginativa, e dende eu pareceme que con esta mocedad e un elemento máis, digamos, para o optimismo futuro en Asturias e para falar de esa reconstrucción na que todos estamos enfotados. Pareceme que la clase política, el gobierno, pues también me cumplió. Y es verdad que la sanidad en Asturias, pues bueno, partía de una situación de ventaja, por ejemplo, con respecto a la sanidad en Madrid. En ese sentido, hacer política sanitaria aquí en Asturias con esta estructura ya era más sencilla. La cuestión demográfica juega también, ¿no? Yo lamento mucho, dame mucha tristura, porque, bueno, tengo algún caso conocido, la situación en los, en fin, en los centros, en las residencias de mayores. Yo creo que ahí hay un fallo muy importante. No se puede trasladar a las familias la imagen de que los mayores, los PAS, los MAS, los nuestros abuelos, pues bueno, están en una residencia que se puede considerar un hotel con los luxos propios de un hotel. Quiere decir, las residencias de mayores, necesariamente, de aquí hay que sacar una conclusión. Tienen que tener unos servicios médicos sanitarios de primer nivel de Llueu. Eso y es lo que más me dolió en Asturias, la situación digamos, de los contagios en las residencias, de las muertes en las residencias de mayores. En ese sentido, creo que en Asturias no estaba preparada. Asturias sí estaba preparada para la sanidad convencional, hospitalaria, la atención primaria y demás, pero esa parte asistencial en las residencias de mayores fue la que falló y, claro, los mayores necesiten atención de actividades deportivas, festivas, lúdicas, atención desde ese punto de vista, pero también necesiten una atención médica que no se daba. Y yo creo que a partir de este momento esa situación tiene que cambiar radicalmente. Dicho esto, pues a mí parece que las medidas que se tomaron en Asturias fueron medidas con los fallos que todos conocemos, razonables, bien intencionadas y que transmiten la idea de que Asturias en general estaba mejor preparada que otras comunidades. ¿Por qué? Porque en Asturias la idea de lo público, la idea de que lo público es lo que trabaja a favor de la colectividad, de todo el pueblo, al margen de clases sociales y demás, y una idea muy agitada por razones de carácter histórico, y yo creo que esa idea de lo público hay que también caltenerla, dar mucho puxo, porque es lo que nos permite, en un momento determinado, a salir de unas situaciones tan dramáticas, insisto, como por las que estamos pasando. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión final podemos ir dando por rematado este cafetín con Pingarates, con Xosé Antón González Riaño. Dáteles gracias por este tiempo para falar y para analizar pues esto, pelo que estamos pasando. Y a todos los que nos estuvisteis viendo, estar atentos a la canal Dorros y Frixuelos, porque vamos a seguir analizando y dando una visión desde Asturias y desde la cultura y la lengua asturiana de todo esto, pero que estamos pasando en estos cafetinos con Pingarates. Dai al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de este canal y vémonos en el vídeo próximo. Hasta luego.